Resulta profundamente irónico observar cómo alguien puede pasarse meses enteros perfeccionando una fórmula matemática dificilísima en una pizarra, Totalmente. sacando notas absolutamente perfectas en los exámenes teóricos, y de repente un viernes por la tarde quedarse completamente en blanco al intentar calcular un simple descuento en la cola del supermercado. Es una desconexión fascinante, la verdad. Y eso nos lleva a la pregunta central de hoy. O sea, ¿por qué nuestro cerebro hace eso? Fíjate que esa es la gran incógnita. Exacto. Pues bienvenidos a un nuevo análisis a fondo de nuestras fuentes. Hoy vamos a diseccionar la anatomía real de cómo asimilamos el conocimiento. Un tema que nos toca a todos muy de cerca. Sí, estoy convencida de ello. Y bueno, para quienes siguen esta serie con regularidad, es importante comentar al inicio que anteriormente se hizo el análisis de la página 1 a la 20 del texto principal. Sí, el libro Teorías del aprendizaje de Dale H. Shung. Eso es. Y ahora continuamos exclusivamente con el análisis de la página 20 a la 40. O sea, nos vamos a centrar solo en esas páginas. Que ya tienen bastante tela que cortar, por cierto. Madre mía, ya te digo. Pero antes de arrancar con toda la información, es vital pedir a la audiencia que le dé me gusta, comente y comparta. Fundamental para poder seguir, claro. Exacto, para poder continuar con más análisis del fascinante mundo de las teorías del aprendizaje. Eso nos ayuda muchísimo. Y a ver, nuestra misión en esta sesión es muy clara. Vamos a descubrir cómo la teoría académica se convierte en práctica real. Ese salto siempre es complicado. Sí, y exploraremos las grandes preguntas que absolutamente toda teoría del aprendizaje debe responder para no quedarse en papel mojado. Y daremos también esos primeros pasos hacia la neurociencia. Justo, para entender por fin cómo procesan realmente la información nuestros hemisferios cerebrales. Y para ayudarnos a desentrañar todo este complejo tejido, pues contamos con la presencia experta de siempre. Hola, ¿qué tal? Es un verdadero privilegio continuar con este recorrido. Encantada de tenerte aquí como siempre. A ver, el material que abordamos hoy es excepcionalmente denso, pero tiene una cualidad que obliga a replantearse muchas ideas preconcebidas. Desde luego. Nos empuja a cuestionar las bases mismas de cómo construimos el intelecto en nuestro día a día, ¿no? Ya no estamos hablando solo de lo que ocurre dentro de un aula cerrada. Claro, o sea, se aplica a cualquier entorno donde la mente choca con información nueva. Exactamente. Es cualquier situación donde la mente tiene que decidir qué hacer con esos datos. Es una lectura que cambia por completo la perspectiva sobre el aprendizaje cotidiano y sobre los fallos de nuestra propia memoria. Vale, vamos a desgranar esto, porque antes de meter el bisturí en cómo funcionan las sinapsis y las redes neuronales, tenemos que entender el terreno de juego. Sin duda, el contexto es clave. Es decir, ¿por qué necesitamos seguir hablando de teorías hoy en día? A veces la palabra teoría suena a conceptos superáridos. A textos fosilizados en una estantería. Exacto, que nadie usa en la vida real. Pero las fuentes insisten en que son herramientas vivas. Y para visualizarlo, se me ocurre descartar la típica analogía del plano de una casa y pensar más bien en la informática. A ver, cuéntame. Pues que una teoría educativa es como un algoritmo impecable y bellísimo escrito en un ordenador. Pero la práctica en el aula es el momento en que lanzas ese algoritmo a un conjunto de datos masivo, caótico y lleno de anomalías. Me parece una comparación muy acertada. Entonces, ¿cómo interactúan realmente estos dos mundos? La pureza del algoritmo y el caos humano, según lo que hemos leído en las páginas de hoy. Si conectamos esto con el panorama general, la historia nos demuestra que hubo una época bastante prolongada en la que esos dos mundos sencillamente se daban la espalda. O sea, que ni se miraban. Tal cual. Tradicionalmente existía un abismo enorme entre el campo de investigación del aprendizaje y el de la instrucción práctica. Ya, claro, iban por caminos separados. La fatiga o el contexto social, pues para evitar todo eso, realizaban gran parte de sus primeros estudios en laboratorios supercontrolados, a menudo con animales. Fíjate. Pero, por el contrario, la instrucción era el territorio asilvestrado de los educadores, ¿verdad? Sí, personas interesadas únicamente en la aplicación directa en salones de clase abarrotados de estudiantes, donde el entorno es incontrolable por definición. Pero a ver, siempre me ha parecido que hay una falacia metodológica enorme en ese enfoque clásico. ¿En qué sentido? Pues cómo pretendían extrapolar el comportamiento de una paloma o de un ratón en una caja de cristal a la enorme complejidad cognitiva de 30 alumnos. Alumnos que igual están aburridos un viernes por la tarde, claro. Exacto, lidiando con la presión social y todo.
Es como intentar entender la dinámica de fluidos de un océano embravecido estudiando una gota de agua destilada. Es una crítica totalmente justificada, y es precisamente el punto de inflexión que destaca el texto. Esa desconexión inicial generó mucha desconfianza. Es lógico, normal que los profesores no se fiaran. Pero el autor subraya explícitamente en la página 20 que hoy en día la teoría y la práctica han dejado de ser enemigas. Ah, qué interesante. Ahora se han convertido en fuerzas que se afectan mutuamente de una forma simbiótica. Por un lado, las prácticas educativas contemporáneas más exitosas no son simples ocurrencias de un profesor aislado. Tienen una base detrás. Eso es. Enfoques complejos como el aprendizaje cooperativo o la enseñanza recíproca nacen de bases teóricas muy sofisticadas. O sea, el algoritmo proporciona la estructura, volviendo a la analogía de antes. Exactamente. Y por otro lado, esa experiencia caótica y real en el aula actúa como el laboratorio de pruebas definitivo. Claro, cuando el método no funciona como decía la teoría en el laboratorio. Justo. Cuando surgen esas evidencias conflictivas en la práctica diaria, esas anomalías obligan a los investigadores a modificar y refinar las teorías. O sea que el aula es la que somete a estrés a la teoría y si la teoría se rompe, hay que reescribirla. Así de simple. Las teorías modernas se han vuelto infinitamente más robustas precisamente porque ahora se ven obligadas a incorporar esos factores emocionales y situacionales. Factores que los primeros experimentos preferían ignorar por pura comodidad, claro. Es un ciclo de retroalimentación fascinante. Desde luego que lo es. Y dado que la teoría y la práctica están ahora tan fuertemente entrelazadas, el texto plantea que existen unas interrogantes cruciales que actúan como filtro. Sí, unas preguntas fundamentales. Entiendo que cualquier modelo educativo que pretenda sobrevivir a ese estrés del mundo real debe ser capaz de resolver estas preguntas de manera coherente. Así es. De la página 21 a la 25, la fuente desglosa estas grandes preguntas que estructuran todo el debate pedagógico moderno. A ver, cuéntanos cuál es la primera. La primera parece engañosamente sencilla. Básicamente es, ¿cómo ocurre exactamente el aprendizaje? Suena simple, pero me imagino que no lo es en absoluto. Para nada. Lo que resulta revelador es la tensión que hay entre los distintos enfoques. Por un lado tenemos las posturas conductuales radicales. Que son más de medir lo que se ve, ¿no? Exacto. Definen el aprendizaje como un cambio en la frecuencia o forma de las respuestas observables frente a estímulos del entorno. O sea, si no haces algo físico que yo pueda ver, no has aprendido. Esa es la postura clásica. Si no hay alteración medible en la conducta externa, asumen que no ha habido aprendizaje. Ya. ¿Y la otra cara de la moneda sería? Las teorías cognoscitivas. Estas dan un salto y ven el aprendizaje como un fenómeno mental interno y silencioso. Se centran en los mecanismos invisibles, vamos. Eso es, cómo se codifica la información en redes neuronales, cómo cambian las creencias, independientemente de si la persona demuestra ese conocimiento con una acción inmediata o no. Pero un momento, me gustaría cuestionar un poco esa rigidez conductista. Siempre me ha parecido que tiene un punto ciego masivo. Te escucho. A ver, si un estudiante es extremadamente brillante, pero muy introvertido, y es demasiado tímido para levantar la mano en clase, Un caso súper común. claro, aunque mentalmente tenga la respuesta y haya resuelto el problema, un enfoque puramente observable diría que no ha aprendido nada. Porque no emitió la respuesta en voz alta. Y eso es un problema evidente. Eso parece una limitación brutal para entender la verdadera inteligencia de alguien. Y es precisamente esa limitación brutal la que impulsó la revolución cognitiva en la psicología. Esa crítica que planteas es el núcleo del cambio de paradigma. O sea que el comportamiento observable es solo la punta del iceberg. Exacto. Y esto nos lleva directamente a la segunda gran pregunta fundacional. ¿Qué papel desempeña la memoria y por qué olvidamos? Uf, el gran tema del olvido. A mí me pasa constantemente. Nos pasa a todos. Para las posturas ligadas al condicionamiento, la memoria se entiende casi como un músculo físico basado en hábitos. Entonces, si no practicas el hábito, Esa falta de respuesta sostenida genera una decadencia de la conexión, y eso es lo que llaman olvido, un marchitamiento físico, digamos. ya, pero las teorías cognoscitivas no estarán de acuerdo con eso. Para nada. Rechazan esa visión tan pasiva. Equiparan la memoria con un procesamiento súper activo y estructurado. O sea, estudian cómo entra la información, cómo se guarda. ¿Sí? Cómo se filtra en la memoria de trabajo, cómo se codifica dándole sentido, cómo se almacena integrándole en esquemas mentales previos y sobre todo cómo se recupera. Es decir, que el olvido no es necesariamente que el recuerdo se haya borrado del cerebro,
sino que no encontramos el camino de acceso hacia él. Precisamente. Desde esta óptica, el olvido suele ser un fallo agudo en la recuperación por interferencia de otras cosas. O porque de entrada no le prestamos la atención suficiente. Claro, una codificación inicial muy pobre. Sí. Pero no implica que la huella del conocimiento haya desaparecido físicamente. Y supongo que esto engarza con las siguientes preguntas del texto sobre la motivación y la autorregulación. Sí, ahí las teorías también divergen profundamente. Discuten si el motor del aprendizaje arranca por impulsos externos como notas o castigos. O si depende de la fuerza interna de cada uno. Eso es, de las metas a largo plazo, el sistema de creencias y el valor intrínseco que la persona le da a dominar esa tarea. Aquí es donde se pone muy interesante, porque la fuente llega a una pregunta que francamente parece la prueba de fuego de todo este debate teórico. Te refieres a la transferencia, ¿verdad? Sí, la pregunta sobre la transferencia. Y volvemos al ejemplo del supermercado que mencionábamos al principio. Es un ejemplo perfecto. A ver, si un estudiante aprende a resolver problemas de fracciones en un examen, sacando un sobresaliente, pero luego es incapaz de ajustar las proporciones de una receta de cocina en su casa. ¿Realmente ha aprendido algo? Esa es la cosa. ¿Podemos decir con honestidad que ha habido aprendizaje? ¿Aporta muy poco acumular datos si se quedan encerrados en el contexto del examen? ¿Y por qué los autores consideran que entender la transferencia es el corazón del sistema educativo? Es la gran pregunta. Exacto. ¿Por qué es tan vital según el texto? Pues porque ese escenario de la receta ilustra el desafío central. La transferencia se define como la capacidad de aplicar el conocimiento abstracto en formas novedosas. Con contenidos nuevos o en situaciones de la vida real que no tienen nada que ver con la clase. Justo. Investigadores como Bransford y Schwartz, referenciados en estas páginas, argumentan con contundencia que sin transferencia todo el esfuerzo sería inútil. Sería como aprenderse un truco que solo sirve para una cerradura específica. Totalmente. Sería tan increíblemente específico que solo serviría para resolver un único tipo de problema idéntico. Claro, saber calcular la trayectoria de un proyectil en clase de física no serviría de nada para entender cómo frenar un coche en una carretera mojada. Y ese es el problema. La transferencia es el mecanismo cognitivo que permite que el aprendizaje previo cristalice en principios generales. Facilitando que resolvamos problemas futuros que aún ni conocemos. Por eso es el corazón del asunto. El objetivo final no es fabricar enciclopedias humanas que aprueben exámenes estandarizados. Desde luego que no. Es desarrollar mentes adaptables que puedan abstraer las reglas de un problema y llevarlas consigo al mundo real. Fíjate, es la diferencia crítica entre tener un disco duro lleno de archivos inútiles y tener un sistema operativo capaz de ejecutar programas nuevos. Impresionante. Muy buena analogía, sí. Ahora, habiendo diseccionado estas grandes preguntas teóricas, surge un problema evidente. ¿Cómo se ven estas dudas existenciales desde las trincheras del día a día? ¿Te refieres a los profesores en el aula? Me refiero a las mentes de los profesionales que, además de dominar estas teorías clásicas, de repente son bombardeados constantemente con titulares sobre escáneres cerebrales y avances médicos. Ah, el famoso debate sobre la neurociencia en las aulas. Exacto. Al leer el texto, en la página 29 concretamente, resulta muy reveladora una situación cotidiana. Una viñeta donde un grupo de profesores acaban de salir de un seminario intensivo sobre la investigación del cerebro. Joe, Claudia, Emma y Brian. Sí. Ellos mismos. Y la frustración es palpable, especialmente Brian y Claudia, que escuchan términos como redes neuronales o poda sináptica y acaban diciendo, vale, todo esto suena muy científico. ¿Pero qué hago yo con esto el lunes a las 8 de la mañana? Exactamente. Hay un abismo enorme entre ver una resonancia magnética funcional y planificar el examen de matemáticas del trimestre, ¿verdad? Lo fascinante aquí es que el autor utiliza magistralmente esta frustración de Joe y sus compañeros para ilustrar algo profundo. Que la pedagogía está en un cruce de caminos bastante lioso. Totalmente. Está en una encrucijada biológica. La conversación de estos profesores captura a la perfección la fricción actual entre el mito neuroeducativo, la ciencia pura y la aplicación práctica. O sea, separar el grano de la paja con todo el tema del cerebro. Eso es. Discuten, por ejemplo, el desconcierto generalizado frente a las conductas impulsivas de los estudiantes adolescentes. Que todos sabemos que a veces son tela. Ya te digo. Pero la neurociencia moderna nos demuestra que el cerebro adolescente no es simplemente el de un adulto con las hormonas revueltas. Ah, ¿no es solo eso? No. Está atravesando un periodo de desarrollo acelerado, con una reestructuración masiva de la corteza prefrontal y cambios drásticos en la mielinización de las redes.
Palabras mayores, y supongo que eso afecta a su comportamiento. Afecta directamente al control de impulsos y a la toma de decisiones a largo plazo. Bueno, resulta un alivio enorme confirmar que la ciencia respalda que la adolescencia es un torbellino biológico y estructural, y no solo una falta deliberada de disciplina o interés por fastidiar al profesor. Totalmente. Es biología pura. Pero el punto neurálgico de ese debate entre los profesores es señalar la necesidad urgente de que la neurociencia y la pedagogía hablen por fin el mismo idioma. Claro, de nada sirve la jerga médica si no se aterriza. Para un educador, saber simplemente qué área del cerebro se ilumina en un escáner no tiene ninguna utilidad práctica. Lo que necesitan saber es cómo traducir esos ritmos biológicos en estrategias reales para enseñar mejor. Necesitan comprender cómo variables del entorno, como la novedad, el movimiento físico o el estrés crónico, alteran la química cerebral y, por tanto, abren o cierran la puerta de la atención y la memoria. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando pisamos el freno y miramos la aplicación real en el aula? Esa es la pregunta del millón. Porque abordando directamente el desconcierto de estos profesores frente a las modas pseudocientíficas, creo que es vital desmontar uno de los mitos más persistentes en nuestra cultura. Uy, sé por dónde vas. El tema de los hemisferios. Exacto. Desafío frontalmente esa idea pop de que hay personas de cerebro izquierdo, supuestamente calculadoras, matemáticas y frías. Y personas de cerebro derecho, que serían las creativas, holísticas y artísticas. Eso es. Un mito que ha hecho mucho daño. Y además, partiendo de la lectura de estas páginas, planteo otra analogía. A ver qué te parece. Adelante. Si presentas la información de manera totalmente aislada, apelando solo a los datos duros, es como si el cerebro izquierdo aportara todos los píxeles de una fotografía. Vale, entiendo. Pero faltara al cerebro derecho para aportar la luz y las sombras que realmente te permiten reconocer que esos píxeles forman un rostro humano, O sea, tienes un montón de datos nítidos. pero completamente ininteligibles a nivel global. No significan nada. Esto plantea una pregunta importante y nos dirige sin rodeos al núcleo de la sección Aplicación 2.1 en la página 40 del texto. Que es donde la cosa se pone verdaderamente práctica. Es absolutamente imperativo erradicar el mito cultural y entender el hallazgo neurocientífico real, que es infinitamente más sutil. O sea que no somos de un lado o del otro. Fisiológicamente, no existen individuos que utilicen exclusivamente el cerebro izquierdo o el derecho. Ambos hemisferios están densamente interconectados. Por el cuerpo calloso, ¿no? Eso es. Y trabajan en una constante y rapidísima sinfonía. Sin embargo, la investigación empírica sí revela una asimetría en cómo procesan ciertos aspectos de la información. Vale, a ver si lo entiendo. No es que uno haga mates y otro dibuje. No, la evidencia señala que gran parte del contenido académico crudo, las secuencias lógicas o los hechos matemáticos aislados, tiende a procesarse predominantemente en el hemisferio izquierdo. El contenido duro, digamos. Pero, y este es el avance crítico para el aprendizaje, el hemisferio derecho es el principal encargado de procesar el contexto. Ah, fíjate. O sea que el hemisferio derecho es el que le da sentido a la película. Exacto. Es la estructura que otorga la perspectiva global, el tono emocional y el significado situacional a ese torrente de datos fríos que procesa el izquierdo. Ah, o sea que si en un entorno de aprendizaje nos obsesionamos solo con transmitir el dato puro, la definición exacta de un libro. Le estamos hablando únicamente a la mitad de la capacidad de procesamiento de nuestra mente. Madre mía. Estamos dando los píxeles sin la iluminación. Exacto. Y el texto subraya que una queja dolorosamente común es que los sistemas de instrucción tradicionales están hiperenfocados en la entrega de contenido. Y prestan una atención casi residual al contexto, claro. Apelar casi en exclusiva al procesamiento lógico del hemisferio izquierdo produce un aprendizaje súper frágil. Aprendizaje de usar y tirar. Se generan representaciones mentales que están desconectadas de las redes emocionales y de la experiencia vital del individuo, Básicamente es un conocimiento biológicamente estéril. que carece de significado duradero. Supera la memoria a corto plazo para aprobar el examen del viernes, pero se desvanece poco después porque no está anclado a nada. Es decir, hemos vuelto al problema del directorio telefónico que a veces se menciona. Son miles de nombres y números precisos. Pero sin una historia detrás, claro. El cerebro no encuentra ninguna razón evolutiva para gastar energía en retenerlos. O sea, dice, ¿para qué voy a guardar esto si no me sirve para sobrevivir? Esa es la clave evolutiva precisamente, para lograr que la adquisición de conocimiento sea verdaderamente significativa.
Y que force al cerebro a tejer esas conexiones sinápticas fuertes. Necesitamos imperativamente involucrar las redes del hemisferio derecho. Necesitamos inundar el aprendizaje con la mayor cantidad de contextos ricos y reales posibles. Y las fuentes ilustran esto de forma muy gráfica, ¿verdad? Sí, de forma brillante con el caso práctico de una profesora ficticia pero arquetípica, Gina Brown. Cuéntanos un poco sobre Gina. Pues cuando Gina imparte su clase universitaria de Psicología del Desarrollo Humano y llega el momento de enseñar procesos descritos por Piaget. Como el egocentrismo en la etapa infantil, que menciona el texto. Exacto. Ella es plenamente consciente de que no puede limitarse a escribir la definición en la pizarra y pedir que la memoricen. Porque dar solo la definición abstracta de Piaget sería apelar exclusivamente al procesamiento de contexto. A ese famoso hemisferio izquierdo, sí. Si hiciera eso, la huella de memoria sería súper superficial. Se les olvidaría al salir de clase. Ya. ¿Y qué hace para activar el procesamiento de contexto del hemisferio derecho? Los alumnos que salgan del aula, que vayan a sus prácticas de campo en guarderías o parques y busquen de forma activa ejemplos vivos. Ejemplos reales de ese egocentrismo infantil. Los estudiantes se ven obligados a observar a niños reales interactuando, peleando genuinamente por un juguete o intentando contar una historia. Asumiendo erróneamente que el adulto sabe todo lo que ellos saben, que es muy típico de esa edad. Claro. Al realizar esta observación de campo, los alumnos están fusionando un concepto teórico y abstracto, el contenido analítico, con una experiencia humana, visual, auditiva y social. O sea, están metiendo el contexto de lleno. Neurológicamente hablando, esta estrategia no es solo para hacer la clase más amena. Es una táctica que fuerza a ambos hemisferios a sincronizarse. Creando una red multimodal muchísimo más rica. Y exponencialmente más resistente a la interferencia y al olvido. Qué forma tan elegante de aterrizar la ciencia dura en el aula. En lugar de luchar en contra del diseño biológico de los estudiantes. Exacto. Forzándolos a ser máquinas de repetición, que es lo que hacemos a veces. Exacto. En lugar de eso, esta técnica aprovecha la arquitectura cerebral al máximo, uniendo los datos fríos con la experiencia viva. Es el escenario ideal. Totalmente. Pues haciendo una síntesis de nuestro intenso recorrido de hoy. A ver, hemos comenzado diseccionando cómo se construye ese puente indispensable entre la rigidez de la teoría y el caos del aula. Un puente vital, como hemos visto. Después navegamos por las preguntas fundacionales sobre la memoria y la cognición, estableciendo que la famosa transferencia hacia el mundo real es la única métrica válida del conocimiento profundo. Sin transferencia no hay aprendizaje real. Posteriormente, nos pusimos en los zapatos de los educadores que luchan por descifrar cómo aplicar la neurociencia a su labor diaria. Y culminamos derribando el falso mito de los hemisferios cerebrales opuestos. Que ya era hora de desmontarlo. Ya te digo. Ahora sabemos que integrar el contenido procesado predominantemente por el hemisferio izquierdo con el contexto procesado por el derecho es el requisito biológico indispensable para anclar la información. Un resumen perfecto. Y como recordatorio sutil y necesario para quienes nos siguen fielmente, este viaje tan denso de hoy se ha basado de manera estricta y exclusiva en el análisis de la información comprendida entre la página 20 y la 40 de nuestra fuente principal. Así es, nos hemos ceñido a ese bloque concreto. Ha sido un segmento verdaderamente revelador y lleno de matices críticos. Ciertamente lo ha sido. Y bueno, para cerrar nuestro diálogo me gustaría dejar en el aire una última consideración que emana directamente de esa afirmación, en la página 40. A ver, esa afirmación sobre la ineludible necesidad de aportar contexto, ¿no? Sí. Si las imágenes cerebrales y la investigación demuestran de manera irrefutable que el aprendizaje aislado de datos crudos es un callejón sin salida neurológico. Porque fracasa a la hora de formar conexiones amplias. Exacto. Entonces, cabe plantearse una duda bastante inquietante a nivel sistémico. Uy, me dejas en ascuas, cuéntame. Pues, ¿qué porcentaje del gigantesco volumen de información que nuestras sociedades y currículos exigen memorizar a los individuos cada día está biológicamente destinado al fracaso y al olvido desde el preciso instante en que se imparte? Uf. Simplemente por carecer de un contexto genuino que el cerebro pueda reconocer como valioso. Exactamente. Es una paradoja biológica profunda sobre la que sin duda merece la pena reflexionar. ¡Qué barbaridad! Da muchísimo que pensar sobre cómo estamos haciendo las cosas, la verdad. Bueno, una reflexión magnífica para llevarnos con nosotros hasta que volvamos a encontrarnos en nuestro próximo análisis a fondo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. El placer ha sido mío. Un saludo.